Don Alexis es reconocido por todos nosotros como una persona muy estricta, a su vez motivadora, porque él siempre buscaba lecturas para ampliar, digamos, los conceptos, muy riguroso a la hora de dar sus clases, las preparaba muy bien, era excelente en la pizarra y haciendo los gráficos y transmitiendo los conceptos. Cuando yo inicié el primer curso de economía, de principios de economía 1, hicimos el primer examen y yo consideré que había dos preguntas que tenían varias respuestas. Y yo fui sin conocerlo, nada más que era mi profesor y existe esa relación, ¿verdad?, de respeto profesor-alumno, a reclamarle de que efectivamente me parecía que había dos respuestas. Y después de argumentarle, él aceptó que había posibilidad de dos respuestas y me dijo muy claramente: está bien, pero no le subo la nota, porque claro, era una cátedra muy grande, había entonces que reconocerle a todos los demás y bueno, en ese momento no existían las computadoras, era manual. Pero eso denota en don Alexis humildad de haber sido capaz de reconocerle a una alumna que iniciaba que había posibilidad de varias respuestas. Y ese lado de don Alexis me parece muy importante, la rigurosidad, pero también la humildad de reconocer si hay un error. Don Alexis, yo tuve la dicha de ser alumno suyo cuando estaba entrando a la universidad y me acuerdo que llegaba siempre vestido impecablemente con una corbatita muy delgada, aquellas que se usaban entonces, ponía un termo sobre el escritorio y empezaba a dibujar curvas. Todas las curvas que íbamos a ver a lo largo de la clase con tizas de distintos colores las dibujaba con una gran precisión y hasta que había terminado la última curva, el último gráfico, venía, se servía una taza de café, le daba un sorbo y decía: buenas tardes, muchachos, y comenzaba la clase. Al final terminaba don Alexis totalmente lleno de tiza de colores, de las tizas que había usado en la pizarra, y durante todo el intervalo que había desde el momento en que se iniciaba la clase hasta el momento en que terminaba, estábamos todos hipnotizados ante su gran capacidad de exposición, la gran intuición y la profundidad de sus conocimientos. Yo tengo muy buenos recuerdos de ese señor, por lo demás tan distante y tan severo y al mismo tiempo tan afable y paternal. Pero muy interesante, porque en general en economía se entiende o se confunde el rigor económico con usar mucha matemática. Y don Alexis era más bien conceptual, él no usaba matemáticas en el curso de microeconomía, que ahora alguien diría, pero ¿cómo no va a usar matemática en micro? Pero lo divertido era que cuando llevábamos micros ya estábamos llevando matemáticas de ingreso y cálculo. Entonces en un examen, en una de las respuestas, yo escribí la respuesta, digamos, conceptual y a la par las derivadas y las integrales y todo, uno seguro muy orgulloso de manejar eso. Y don Alexis en la calificación del examen me tachó totalmente la parte matemática, me calificó la parte conceptual y estaba buena, pero la matemática como diciendo: mire, mijito, usted primero aprende economía y después formalícelo. Que yo creo que para la formación de un economista es bien importante no confundir el lenguaje matemático con entender la lógica económica de los conceptos, que muchas veces eso se pierde, ¿no? Hay gente que maneja mucho la matemática pero que de pronto no entendió mucho qué era lo que realmente estaba diciendo. Bueno, y ahí estuvimos, yo estaba en el Instituto de Investigaciones Económicas y era profesor de medio tiempo también, ¿verdad? Así de que compartíamos café todas las tardes. En esa época la escuela era básicamente en las tardes, pero nosotros trabajábamos desde la 1 de la tarde más o menos, ¿verdad? Era magistral en sus clases, pero era extremadamente riguroso. Esto llegaba al nivel de que 3 estudiantes, a veces 5, posiblemente nunca más de 10 estudiantes ganaban el curso con él, y era un curso anual. Yo tengo la anécdota importante de que yo me saqué un 10 con él, y además en uno de los parciales hizo curva, con lo cual en realidad mi nota era más de 10, porque
Me saqué 10 en el final, 10 en el primer parcial, y no me saqué 10 en el que hizo curva, pero terminó 10 y algo, con lo cual eso es intrascendente, pero obviamente para mí esa es la nota más importante. ¿Por qué? No porque me sacaron 10, porque curiosamente en ese primer año yo saqué 10 en todos los cursos, pero es que un 10 con don Alexis era absolutamente fuera de serie. Eso por otro lado me inclinó a mí a la carrera. Yo tenía alguna decisión, digamos, 0.83% de que quería estudiar economía, pero después de haber tenido clases con él y después de ese resultado, igualmente el año siguiente creo que saqué 8.4 en el curso anual de micro. Ya no pude sacar el 10, y además en el curso de micro era un curso donde había una contribución adicional de él. El texto de Lewis, que era el texto de microeconomía, él lo había traducido. Tal vez para ampliar un poco sobre esto que acabo de decir, en el sentido de que fue la persona de quien más he recibido profesionalmente, y que le agradezco que me haya dado esa rigurosidad, esa disciplina en el análisis, ese pensamiento metodológico. Eso tal vez se puede ejemplificar en algo que él mismo me comentó a mí una vez. Yo recuerdo que en la Escuela de Economía, antes, hace muchísimos años, cuando los estudiantes terminaban los cursos, tenían que hacer un examen de grado antes de presentar la tesis. En algún momento ese examen de grado se eliminó y entonces se pasaba directamente de concluir el currículum a hacer la tesis. Pero don Alexis una vez, no sé, hablando de qué, me comentaba que él nunca había estado de acuerdo con los exámenes de grado. En la Escuela de Economía casi todo el mundo trabajaba, eran carreras que se llevaban casi que después de las 5. Y él me decía, aquí un estudiante puede tardar hasta 10 años llevando su carrera. Al hacerle un examen de grado, le estamos preguntando cosas que puede haber llevado hace 5, 6, 7, 8 años. Probablemente no se van a acordar, pero de todas formas lo importante no es eso. Lo importante no es el conocimiento en sí. Lo importante es la estructura de pensamiento que el estudiante se lleva de la universidad. Y ese es el legado que una escuela de economía y el legado que un profesor tiene que dejar a los estudiantes. No una cantidad enorme de conocimientos, no un volumen gigantesco de conocimientos, sino una forma de pensar, una forma racional de pensar, con método, con disciplina, con rigurosidad científica. Eso es lo que yo he recibido en Alexis y pues en realidad lo he aplicado en muchas cosas que he hecho a lo largo de mi carrera profesional. A pesar del poquito tiempo que estuve yo, digamos, relacionándome con él, el legado que recibí de él fue muy, muy grande. Tuve el honor de ser asistente de don Alexis y aprender con él no solamente economía, sino la responsabilidad, la rigurosidad, y él fue depositando su confianza en mi trabajo poco a poco. Y llegó un momento en que me pidió que calificara los quizzes, que eran quizzes de lecturas. Bueno, yo lo hice con mucho entusiasmo y siempre sabiendo que don Alexis luego revisaba. Y en una oportunidad me hizo el comentario de usted sí que es exigente. Y viniendo de don Alexis me preocupó muchísimo, sí. Pero donde nos hicimos más amigos fue en una aventura que iniciamos, que fue cuando fundamos el Instituto Técnico de Administración de Negocios, el ITAM, ¿verdad? Que lo fundamos con Ricardo Mata, Roberto Sasso, Alexis y yo. Y bueno, ahí estuvimos de nuevo varios años echando eso adelante. Y ahí en la Junta Directiva pues nos llegamos a conocer más.